Hola, estoy con mi compañero Gerardo Herrera, yo soy Leticia Redondo, ambos somos de SUM F7 y estamos aquí en el Festival Miradas Locales en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Acabamos de terminar la charla sobre cine mexicano, redes sociales y nuevas plataformas y fue muy interesante conversar con jóvenes que son quienes van a salir próximamente a la industria y no solamente conocer sus puntos de vista sobre lo que es hacer cine, sobre sus inquietudes, sino a partir de nuestra experiencia pues darles las mayores herramientas, porque es un mundo muy complicado, las personas estuvieron muy interesadas, nos pasamos un poco del tiempo y eso me da mucho gusto. Sí, también es muy grato conversar con un auditorio lleno y además muy participativo. Y nada, la importancia de estos espacios que pues están diseñados para que podamos acercarnos a los jóvenes y que sepan cómo está el mundo allá afuera, el mundo real, como dicen. Sí, no, y sobre todo estar en un lugar que se aleja pues de siempre los centros, ¿no? Todo es en Ciudad de México, ahí se habla del cine que se hace ahí son las charlas y está muy padre estar aquí en Toluca con gente que estudia aquí, que hace cine de aquí y con personas que pues están totalmente animados de seguir haciendo cine en México, aún con las adversidades. Así es, y pues nada, ya creo que ya lo dijiste todo, nada más agradecer la invitación, nos sentimos muy honrados de estar aquí y también muy contentos con la participación de toda la gente y con la organización. Muchas gracias. No, pues muchas gracias primero a Miradas Locales por invitarnos, nos da gusto que sea un festival pues mexiquense porque nosotros pues también somos del Estado de México, aunque ahora vivimos en la ciudad, pero pues justo eso hablábamos hace un ratito, o sea, nosotros pues crecimos en el Estado de México y pues nos da mucho orgullo que exista un espacio aquí y que pues nos inviten, ¿no? Y aparte con un tema que pues tiene que ver también mucho con lo que nosotros hacemos, que es digital, ¿no? O sea, realmente pues nuestro medio es puramente digital, nació en ese entorno y hacia eso nos queremos seguir dirigiendo, entonces se junta pues ese tema de las plataformas digitales, nuevas plataformas, con el tema del cine mexicano, que también es uno de nuestros fuertes en todo, o sea, en página web, en el canal, en todos lados, cine mexicano es uno de nuestros fuertes, aunque nos ven pues personas de muchos países, de España, especialmente de España en Europa, y pues toda Latinoamérica. Es muy curioso cómo se interesan mucho por el cine mexicano. Siempre me sorprende pues los números, ¿no? La gente que ve los videos, que los comenta, porque especialmente en Latinoamérica pues sucede mucho de lo que está sucediendo en México. A veces creemos que pues es una situación solamente nacional y hablas con gente de Argentina, de Colombia, de Chile y te dicen, sí, es que aquí pasa lo mismo con las producciones nacionales, todo el cine extranjero pues está acaparando y ni siquiera pues cine extranjero entendido como cine de varios países, ¿no? Sino el cine pues estadounidense, especialmente de superhéroes. Entonces, pues creo que esto, si bien es algo local y algo mexicano, pero creo que esta reflexión y lo que vamos a hablar hoy, pues esperemos que llegue pues a muchas otras, a mucho otro público. Sí, no sé, bueno, sí, pásame. lo voy muy bien. Y bueno, de la dinámica, pues normalmente nos gusta hacerla así, pues para que ustedes participen, que no sea pues una exposición, porque ustedes al estar, digo, no sé si hay aquí de carreras de música y de danza, pero me imagino que la mayoría son de cine, pues al final ustedes terminando o no terminando su carrera, pues van a tener que salir a ese mundo. Entonces, pues nos gusta que sea más realmente una conversación para que nos vayan diciendo sus inquietudes y pues a partir de nuestra experiencia, pues que los apoyemos en ese sentido, ¿no? Sí, por eso es importante que pregunten todas las dudas que tengan. No sé, yo estoy muy contento porque hace 10 años que yo egresé de la licenciatura de cine, tenía que irme de Atizapán de Zaragoza hasta Xochimilco. Era una cosa que tenía que recorrer 4 horas y media de ida y 4 horas y media de regreso para poder estudiar cine los fines de semana. Y esto no existía, ¿no? Ahora tienen ustedes muchas posibilidades para poder estudiar cine, que no nada más es el CCC y la ENAC ahora, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar aquí, muy feliz de acompañarlos. Esto no estaba cuando yo estudié cine y deberían estar muy felices por eso, ¿no? Porque tienen esa posibilidad de poder estudiar y acercarse a la licenciatura, más porque, como me lo dijeron a mí constantemente cuando estudiaba cine, pues uno no va a la escuela de cine a aprender la teoría, ¿no? Porque eso ya está en internet, ni siquiera creo que vayas a aprender la técnica, pero sí vas a conocer a la gente con la que vas a colaborar, ¿no? Entonces la gente que está sentada ahorita al lado de ustedes, pues posiblemente va a ser su director de fotografía, va a ser su sonidista, va a ser su director de arte, etcétera, 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 ¿no? Entonces
el poder compartir esa pasión que tienen por el séptimo arte entre ustedes, pues es algo que ahora es más común, ¿no? Y lo otro es que, pues sí, cuando hay mesas de análisis de plataformas digitales, pues nunca nos invitan a nosotros y siempre hay gente que dice uno, pues ni página tiene, ni canal de YouTube, ni TikTok, ni todas estas cosas que pues ahora hay para que ustedes puedan expresarse, ¿no? Entonces estoy muy contento y muy agradecido por la invitación y por verlos aquí a todos ustedes en este auditorio completamente lleno. Muchas gracias por estar aquí. Sí, así ya sirve. Pues quisiera empezar, Jera ya me dirá si continuamos por esa línea, pero justamente ahorita que mencionaste las plataformas, pues como una oportunidad de expresión, creo que por ahí estaría interesante comenzar. La pregunta es, el tema, cómo las nuevas plataformas están impactando a todas las industrias, cómo están impactando a la industria del cine, especialmente la del cine mexicano, y pues yo creo que son una oportunidad porque se están rompiendo pues esas barreras desde la producción hasta la exhibición, ¿no? O sea, hace varias décadas pues sería un poco difícil que alguien se despertara y dijera, pues quiero empezar a grabar esto, ahora la tecnología nos permite pues desde el celular ya empezar a hacer cosas. Digo, eso no significa que no se deba de tener cierto conocimiento, pero como tal, enfocándonos a las herramientas, desde la producción, pues ya se pueden hacer cosas propias, y de ahí todo hasta la exhibición. Aquí es cuando viene pues la parte de las redes sociales. Entonces yo creo que el hecho de que existan pues plataformas en esta nueva era de tecnología son una oportunidad. Aquí puse algunos puntos. Primero, para producir a partir de, por ejemplo, fondos colectivos, cine con celular, redes sociales. Creo que esas tres partes son súper fuertes, nos están dando las herramientas, les digo que antes no se podían tener, pues a una edad muy temprana, ¿no? Una edad en la que tú salías del cine, cómo le vas a hacer, cómo vas a tener tu cámara, cómo vas a tener dinero y cómo vas a exhibir. Creo que eso es algo muy positivo, pero no es algo que está realmente, creo yo, aprovechándose al 100, porque desafortunadamente seguimos, la industria de cine en México pues sigue enfrentándose con los monstruos, ¿no? Con los monstruos, no solamente pues en la exhibición, sino con los monstruos pues desde la producción. O sea, hay presupuestos hay películas que se quisieran hacer, películas independientes que se quisieran terminar y muchas veces no se pueden terminar, y entonces te enfrentas desde ahí pues a otras que sí se pueden, hasta la exhibición. Entonces, bueno, primero nada más quería resaltar los aspectos positivos. Ahí creo que Jera pues puede aportar más. Los y negativos, después, no, o sea, en los positivos, positivos, que ahondaras más, y ya después empezar pues ahora sí que a desmenuzar todo el panorama. Sí, desde la parte positiva, pues evidentemente está que ustedes ya tienen una cámara. Me decía un profesor de fotografía, mi querido Daniel Blanco, que también tiene ya su TikTok ya muy famoso. Me decía, güey, es que ya no están vendiendo celulares, ya están vendiendo cámaras que pueden hacer llamadas, ¿no? Ya no estás comprando un teléfono tal cual. El hecho de que ustedes pueden hacer cine en vertical, que era algo inconcebible y que lo vimos recientemente con una película de policías, pues es una locura, ¿no? A mí me metieron una cagotiza de mi vida cuando tomé una fotografía sin querer en vertical. Me dijo el profesor, no, es que esas son cochinadas y eso no va a pasar jamás. Y ahora lo vemos, es algo muy cotidiano. También el tema del cine digital. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando hace 10 años, nos decían, el digital nunca va a equiparar al 35 milímetros, menos al IMAX, menos a tal. Era un dogma casi, ¿no? El hacer las cosas en digital, y ahora es lo más natural, ¿no? Entonces hay muchas cosas muchas barreras que se han derribado afortunadamente para ustedes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Hace 5 años hay un analista que trabajó para Amazon durante mucho tiempo, que les recomiendo mucho, que se llama Matthew Ball, y él en 2017 publicó un ensayo en donde decía que más o menos por ahí de 2030 se iba a polarizar el box office, ¿no? La taquilla. Y él decía, ¿qué significa que se polarice la taquilla, que se polarice el box office? Significa que el público que es de nicho se va a enichar todavía más, ¿no? Y el público que va a ver megaproducciones va a apoyar únicamente a esas megaproducciones. Y entonces llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, y lo que Matthew Ball predecía para 2030, pues empezó a ocurrir en 2022, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia que estamos viendo ahora?
pues que todo el mundo va a ver nada más Black Adam al cine, ¿no? Y cuando no está Black Adam, y cuando no está Morbius, y cuando no está Thor, la gente no va al cine. Y entonces, tan escandaloso es esta forma de consumo que ahora ya se volvió la norma, que en Estados Unidos se registró el peor agosto en 20 años, ¿no? Estamos hablando del peor agosto en una sala de cine en 20 años. O sea, hubo más recaudación en plena pandemia en agosto en las salas de cine en Estados Unidos que este año, ¿no? Y septiembre fue lo mismo. Y se preguntaban estos analistas, ¿por qué esa sequía, no? Y decían estos mismos analistas, pues porque no hubo cine de superhéroes, ¿no? Y es algo interesantísimo, ¿no? Cómo la gente no va si no tenemos estas películas llamadas evento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las plataformas digitales? Que la opción para el cineasta mexicano se está convirtiendo Netflix, Amazon, HBO, Filmin Latino, ViX, Blim, ¿no? Las 33 plataformas de streaming que en estos momentos hay en México, más las que sigan llegando, se está convirtiendo en la salida natural para el cineasta mexicano. Entonces, pues ustedes serán, y ustedes y nosotros, porque más o menos estamos en el mismo periodo generacional, pues seremos cineastas de plataformas, ¿no? A menos que ocurra algo muy excepcional. ¿Es malo eso? No lo creo. Depende de cuál sea su intención como cineasta, ¿no? Si su intención como cineastas es el romance de la sala de cine, la alfombra roja, el smoking, ir a recoger premios, bueno, pues a lo mejor ese es el cine que muy pocos harán. Si su intención es conectar con el público, que sus historias lleguen, comunicarle algo a la gente, bueno, pues ahí van a estar las plataformas de streaming. Y es algo muy paradigmático y para ello está el anuario estadístico del cine mexicano, pues que el 33% de las películas mexicanas no tengan redes sociales. O sea, que son películas que se hacen como para que nadie se entere que existen, ¿no? No tienen tráiler, no tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen absolutamente nada completamente gratuito que les permita hacer llegar lo que están haciendo a la gente, ¿no? Entonces uno no se entera de los estrenos porque a veces parece que los propios cineastas no quieren, ¿no? Que se enteren de que están haciendo películas, ¿no? Entonces, lo que se está volviendo lo más rentable y lo más la ventana de salida natural para el cineasta mexicano, pues son las plataformas de streaming. Entonces hay que estar muy atentos ahí porque es una nueva tecnología y lo pongo muy entre comillas porque pues Netflix ya lleva más de 10 años en el mercado, pero bueno, se está volviendo la ventana de salida natural ante esa competencia que lo platicábamos un poquito antes, ¿no? De entrar, Magali, que es una competencia pues un poco malsana, ¿no? Insana, que tienes un complejo de 20 salas y 19 las va a tener Black Adam, que es algo que vamos a ver en 2 semanas, y no hay nada de cine mexicano. Entonces, bueno, por ahí creo que podríamos irle entrando, cómo estas plataformas de streaming se están volviendo nuestra principal ventana de salida. Sí. Es importante el contexto que menciona Gerardo sobre todo esto del box office, porque pues sin duda repercute, o sea, al estar una industria pues muy ligada y muy dependiente también de Estados Unidos, pues siempre hay que estar mirando lo que sucede allá para ver en cómo se está adaptando a México. Y sobre esto que menciona Gerardo ya especialmente sobre el cine mexicano, si ustedes ven pues las estadísticas que están ahí en el anuario, pues se van a dar cuenta de la diferencia que hay. Bueno, no la diferencia porque realmente pues no sabemos los números de Netflix, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente está viendo cine mexicano en Netflix, no lo estamos viendo, pero sí vienen las estadísticas de cuánta gente está yendo al cine a ver cine mexicano. Y es abismalmente muy diferente respecto a tan solo el top 10 de las películas más vistas en cine en un año. O sea, yo creo que ese top 10 no alcanza ni... Ahí podrían caber muchísimos estrenos de películas y de verdad no alcanza. O sea, el top 10 del cine mexicano y el top 10 del cine general, o sea, una sola película, o sea, yo creo que una sola película no acapara toda la gente que fue a ver cine mexicano en un año, todas las películas. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de estadísticas. Tienen que revisar el anuario porque de verdad sí es muy revelador. Y bueno, más allá de hablar de números, creo que esto de las plataformas digitales y el cine mexicano justamente llega muy a tiempo esta charla, porque hace como un mes platicamos con 2 cineastas y quiero hacer referencia a esos casos.
es el director de Leona, Isaac Sherem, y Gabriela Ivette Sandoval de la película Ok, está bien. Son dos personas pues que realmente no las juntamos a platicar, y las conclusiones que de ahí salieron fueron muy interesantes, porque si bien se trata de dos casos muy diferentes, por ejemplo, Ok, está bien, pues tuvo mucho impulso por el tío Robert, por todo esto del stand-up, pero, y alguien podría decir, pues es que obviamente Ok, está bien, le iba a ir bien en plataformas, pues porque tienen detrás al tío Robert, pero si tú ves el caso de Leona, que fue un camino muy diferente, la conclusión es la misma. Son películas que en una exhibición tradicional no hubieran logrado lo que lograron. ¿Qué fue lo que lograron estas películas? Lograron primero producirse, ¿no? Que eso fue todo un reto, y después lograron recuperar lo que invirtieron, y todavía lograron tener un poco de ganancia a partir de que, en el caso de Gabriela Ivette Sandoval, pues fue a partir de que realmente se hizo con muy poco presupuesto. O sea, fue una película pensada muy en la realidad, y creo que eso es una lección pues para todos aquí, para nosotros, para todo quien quiera hacer cine. Tienes que ser muy real en tus ambiciones, ¿no? O sea, no querer empezar a hacer así la épica en Europa, y, o sea, por ejemplo, Megalópolis de Francis Ford Coppola. O sea, eso pues está súper cañón. Entonces ella, su visión es muy real. ¿Qué puedo hacer? O sea, quiero contar esa historia. ¿Dónde la puedo grabar? Pues en mi propio departamento. Tengo amigos que hacen esto. Y al final fue una película que se valió de, ¿cómo se llama esta plataforma? Vimeo, Facebook y de los autocinemas en el marco de la pandemia. Y en el caso de Leona fue igual, Vimeo, y después él logró hacer un trato con Amazon Prime, y pues ahí fue donde él no nos dijo la cantidad, pero sí nos dijo que pues ese trato fue el que más le reditó, y pues la película ahorita está ahí hasta no sé por cuántos años en exclusiva, no puede estar en otro lado, pero el punto es que tienen que encontrar también las vías. Es una lucha, no solamente sacar una producción, sino es una lucha, lo que comentábamos también con Magali antes de entrar aquí. La película no se acaba cuando ya está el DCP, cuando ya está la cinta. Viene otro camino, que es lo que creo que se olvida mucho, y ahí viene el tema de que hay películas que ni siquiera tienen redes sociales, cuando ahorita pues es indispensable las redes sociales. También de estos dos casos quiero destacar el hecho de que todo el camino independiente, pues hasta la exhibición, por ejemplo, ustedes ahí lo verán en el video, quien ya lo ha visto pues lo conoce, si no pues terminando váyanlo a ver, pero lo que nos contó Isaac Sherem es muy interesante, porque él dice que él hizo todo solo, ¿no? O sea, si bien sabemos que existen distribuidoras, pero él pues sí se va muy en contra de las distribuidoras, porque él ya se dio cuenta del trabajo que realmente hacen, ¿no? Entonces él fue el que fue a negociar. Él dijo que fue un camino muy largo, o sea, como de 6 meses tan solo para cerrar ese trato con Amazon, que era algo muy difícil por el idioma, pero al final lo logró, y por eso logró tener dinero. Pero él pues obviamente mete el tema de las distribuidoras, y creo que en el panorama mexicano hay que ser muy inteligentes para ver a qué le inviertes y a qué no le inviertes. Sí, y en temas de distribución también detectar como para dónde se está moviendo la industria, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización sin fines de lucro, pero que está apoyada por Disney, por Universal, por Sony, por las majors en Estados Unidos, que se llama Movie Labs. Y Movie Labs tiene la encomienda de recibir esa inversión que hacen estas majors, para poder como más o menos hacer herramientas que faciliten, ¿no? el hecho de producir, el hecho de distribuir, el hecho de exhibir. Y una cosa que traen ellos en general, que nombraron la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con teorías de conspiración, porque cuando hicimos esto fue como de, es que la Agenda 2030 y teorías de conspiración, entonces no tiene nada que ver con eso, es que ellos están tratando de quitar al distribuidor, ¿no? Ellos lo que están buscando es generar una herramienta que está basada en una nube, de acceso, yo supongo que va a tener por ahí algún costo mensual o algo así, una nube por medio de la cual tú puedas como cineasta hacer llegar tu película a quien se te pegue la gana, ¿no? Tú cuelgas la película, pones un acceso, y quien le interese la ve ahí, y si te la quiere comprar directamente a exhibición, la compra. Entonces, ahorita estamos en un momento en el que se está buscando quitar al distribuidor, perdón, y entiendo por qué, ¿no? En el caso de México, si ustedes platican con algún productor, les dirán que el tema de la repartición de porcentajes en taquilla es de la siguiente manera, ¿no? Si tú eres Marta y Gareda, te toca el 12%, pero si no eres Marta y Gareda, te toca el 6% de lo que se recauda en taquilla.
Entonces, si ustedes quieren hacer su película rentable y se están gastando 10 millones de pesos en hacer la película, pues ¿cuánto tienen que hacer en taquilla para recuperar esos 10 millones de pesos? Spoiler, ninguna película mexicana logra lo que ustedes tendrían que lograr para poder recuperar su inversión. Pero el distribuidor se lleva entre el 20 y el 25%. Entonces, si yo me hago como Isaac Cherem, creador de la película y distribuidor, entonces mi porcentaje pasa de ser del 6% al 26%. Entonces, evidentemente es más fácil recuperar la inversión. El tema es que el 99% de los cineastas mexicanos pues no hacen eso, ¿no? Terminan la película, la llevan con un distribuidor, el distribuidor hace el deal y entonces yo ya veo ahí más o menos cuánto me va a tocar y termina ocurriendo lo que pasa con muchos cineastas. Les platico, y esto queda entre nosotros, el cineasta de Noches de Julio me decía, güey, a mí Cinemex me prometió una semana, me puso un día y mi pago fue 5,000 pesos, ¿no? Y fue una película que le tomó 9 años hacerla. Entonces, ahí es donde uno ya empieza a decir, ok, ¿no? Ese sueño fancy, glamuroso, ya no es tan fancy, ya no es tan glamuroso, ¿no? Y yo le decía, oye, güey, entonces, ¿cuál es tu opción para la siguiente película? Y él me decía, pues, y cito textual. Me dijo, a la chingada Cinépolis y Cinemex, yo me voy directo a plataformas, ¿no? Porque a lo mejor no me dan tampoco los millones, pero no me van a dar 5,000 pesos, ¿no? Sí. Entonces ya me sabe un poquito mejor. Entonces, bueno, en Estados Unidos van para allá, van a quitar al distribuidor, van para que inteligencias artificiales puedan apoyar en temas de animación, en temas de gráficos, en temas de postproducción, van para que, bueno, esto ya lo están viendo en estos momentos, para que inteligencias artificiales evalúen los guiones, como ya está ocurriendo. La figura del consultor de guión en Estados Unidos ya está prácticamente en peligro de extinción, porque eso lo están haciendo algoritmos. Yo entiendo que no es lo mejor, pero es lo que está ocurriendo y ustedes saben que, bueno, nosotros terminamos casi siempre adoptando ese tipo de cuestiones de industria que hacen en Estados Unidos, las terminamos adoptando aquí 5 años después, 10 años después. Entonces, bueno, siempre hay que prestar atención a qué están haciendo allá, porque eventualmente terminaremos adoptando eso. En temas de distribución, lo que yo les recomiendo es que ustedes se hagan sus propios distribuidores. ¿Es más chamba? Sí es más chamba. ¿Va a ser más rentable? Creo firmemente que va a ser más rentable, ¿no? Pero bueno, hasta ahí con el tema de la distribución. No, pues ahorita que mencionaste el caso de Noches de Julio, me acordé también de varios casos del 2019. Bueno, el punto es de que sacamos hace un par de años, que con esto de la pandemia se me va lo de los años, pero hace un par de años sacamos una serie de entrevistas en la página web de las personas, está el top, ¿no? O sea, el top de las películas más vistas mexicanas y el top, bueno, hasta abajo pues están las que nadie vio, o sea, literal, yo creo que aquí ya es muchísimo público para muchas de esas películas. Hay películas, porque no había, sigue habiendo películas con 18 espectadores. Tú dices, ¿cómo puede pasar eso? O sea, ¿cómo un estreno puede salir con 18 espectadores, 20, o sea, 100 ya era mucho para varias? Entonces, lo que hicimos fue entrevistar a los directores de esas 4, creo que eran 4 películas que estaban hasta abajo, que no tenían pues ni 100 espectadores, y lo que nos contaban pues reveló este problema también. Son películas que más allá de su calidad, eso es otro tema, pero que se tardaron mucho en hacer, mucho dinero, apoyos, y al final en la exhibición fue donde encontraron sus problemas porque se aferraron a la exhibición tradicional. Entonces, cuando vieron que ahí pasaba lo mismo, no, pues resulta que Cinemex y Cinépolis me iban a poner ahí, pero pues como yo no puedo estar en esas salas comprobando, no sé, me mandaron a horarios martes a las 10 de la mañana, lunes a las 12 o jueves, pero a las 11 de la noche, en una sala, cuando en las otras 20 está Endgame, ¿no? Entonces, lo que reveló ese reportaje fue antes de es curioso que esto lo hicimos antes de la pandemia, o sea, todavía se aceleró mucho más el proceso, pero en ese momento esos cineastas ya nos decían que, pues al final ellos lograron respirar, o sea, y lograron como que sacarse esta frustración que tenían de, es que no puede ser que tanto tiempo para que me exhibieran así y yo terminara ganando, pues como dices, 5,000 pesos, si bien les iba. Ellos al final lograron respirar y fue un final pues un poco feliz porque empezaron a buscar las plataformas. Uno de ellos pues en Google Play le compraron la película, la exhibieron, otro estaba en tratos con Amazon Prime y al final ese fue su respiro, pero definitivamente todos nos contaban que hacia allá iban, ¿no? O sea, lo mismo que de Noches de Julio, todos los cineastas mexicanos están volteando a ver hacia allá. Lo que yo veo, no quiero ser pues como muy pesimista, pero creo que también hay que observar lo que menciona Jera, cómo nos jala toda la industria estadounidense, pero creo que también aquí hay algo negativo, no sé tú qué opinas,
Pero estaba viendo los números de las plataformas de cine en México, hay 33 operando. De esas 33, 14 son supuestamente mexicanas, pero, o sea, dices, es un buen número. O sea, si hay 33 plataformas de streaming operando en México y tienes 14 mexicanas, pues entonces eso significa que es un número fuerte, que se está impulsando. Pero realmente ves los números de cuántas películas tienen y son muy, muy inferiores a, por ejemplo, Amazon Prime Video es el catálogo que tiene más películas de cine mexicano y donde más se ve cine mexicano, más que en Blim incluso, que Blim pues es la de cine mexicano. En Amazon Prime se ve mucho más. A lo que voy con esto es que en México estamos arrastrando problemas de la industria que llevamos años arrastrando. Sí, está muy padre que los cineastas estén encontrando espacios en el streaming, pero al final lo están haciendo en streaming de Estados Unidos. Y eso tampoco creo que es muy bueno porque después pueden venir problemas que terminen con todo eso. Por ejemplo, hace unos meses, pues ustedes recordarán que en HBO Max pues se fusionó con Warner. Esa fusión pues va a traer cambios, ¿no? Para empezar, la plataforma ya no va a ser la misma desde 2023. Va a ser algo nuevo y viendo cómo están anunciando los cambios, pues va a haber producciones que se van a ir. El punto con esto es que tú no puedes hacer a tu industria dependiente ahora del streaming, de plataformas de otro país, porque de repente vienen cambios y ellos obviamente no van a querer salvar al cine mexicano porque ellos no tienen ni una responsabilidad. Entonces, estar también tan dependiente de esto pues puede ser muy contraproducente porque entonces vienen luego problemas. Por ejemplo, nosotros pues conocemos a personas que trabajan haciendo VFX para series de Netflix, para películas de Netflix mexicanas, y siempre es esa preocupación. O sea, cuando algo se anuncia de que Netflix bajó suscriptores, Netflix está haciendo estos cambios, el problema llega hasta allá. Oye, es que si nosotros no estamos trabajando para Netflix, pues ¿para quién vamos a trabajar? Entonces creo que pasa lo mismo como cuando pasó la época de oro, ¿no? La época de oro pues hubo mucha bonanza, hubo mucho dinero, pero al final no se aprovechó y cuando Estados Unidos regresó a la jugada después de la guerra, nos quedamos sin industria, aparte de todas las Jorge Negrete, todas esas estrellas empezaron a morir, entonces mueren las estrellas, Estados Unidos vuelve a la jugada fuerte, se lleva todo su equipo. Y en México no queda nada porque siempre dependió de estar subsistiendo de ellos. Y creo que aquí pasa algo similar. Está muy padre que haya mucho cine mexicano apoyado por streaming, pero no es streaming mexicano, porque si ustedes ven los números de streaming mexicano, que es Filmin Latino, ¿qué otra está? En el anuario viene hasta la sala virtual de la Cineteca Nacional, cuando la sala virtual de la Cineteca Nacional, aparte de que ahorita creo que ha tenido fallas últimamente, no es un espacio que realmente signifique algo para, por ejemplo, personas que están en Toluca, porque tú quieres ver el estreno de la Cineteca cuando se estrena allá también. O sea, ¿por qué no podrías tener ese derecho? Estrenaron Anet, ¿no? Allá. ¿Cuándo se estrena aquí en cines de Toluca? No, pues no está el estreno. Bueno, la sala virtual, se supone que ese sería su objetivo, y los estrenos, cuando anunciaron la sala virtual, dijeron que iban a llegar de 3 semanas a un mes, ¿no? Y dices, o sea, ¿por qué en ese tiempo ya la subieron a torrent, ya la puedo descargar ilegal? O sea, ¿por qué no puedo tener ese derecho de verla al mismo tiempo? Y al final la plataforma pues no se vuelve rentable porque en 3 semanas quien la quiera ver ya la consiguió por otro lado, y la sala virtual pues entonces también ahorita nunca han dado un reporte, pero se supone que Filmin y la sala virtual de la Cineteca son de las apuestas más fuertes para exhibir este tipo de cine y pues tampoco están dejando mucho. Es que ya tocaste un montón de temas. O sea, en el caso, por ejemplo, de Filmin Latino, ¿no? Llega Mariano Varo a la administración en 2018 y la primera idea que se le ocurre es desaparecer Filmin Latino, idea con la que, en mi caso particular, estaba muy de acuerdo. ¿Por qué estaba muy de acuerdo? Bueno, porque una persona que trabajaba en Filmin Latino en aquel entonces nos filtró un informe con los números de Filmin Latino, y uno dice, bueno, es una plataforma que le cuesta más de 80 millones de pesos de nuestros impuestos, eso cuesta, ¿no? Y entonces me filtra la información y vienen el top 10 de películas más vistas de la plataforma, ¿no? Y venía el número 1, Quebranto, ¿no? De Fiesco, que es un cortometraje documental
más o menos cuánto le echan de visualizaciones que tenía Quebranto en Filmin Latino, que es la plataforma del cine mexicano. ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién me echa un número? 1000, fíjate. Tenía 357 visualizaciones en un año. En un año. 357 visualizaciones. Ustedes suben un video a YouTube y tiene el doble de eso, ¿no? 357 visualizaciones, la producción más vista de Filmin Latino. Obviamente toda la industria o el gremio, llámenle como quieran, dijeron, ¿saben qué? Pues cómo vamos a desaparecer Filmin Latino, si es la casa de cine mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que con ese dinero que se le paga a Filmin, porque es una licencia, pues se podría hacer una plataforma bastante competente de cine mexicano y tal vez pagarle a los directores, porque Filmin Latino no le paga a los directores y a los cineastas mexicanos que alojan su material ahí. Pero nada más quería yo dejar ese dato porque dijiste muchas cosas. El tema de la exhibición en salas, sé que es muy reiterativo, pero también esto se los tengo que contar, porque algo que nos pasa mucho en Zoom es que como medio de pronto se nos acercan mucho productores, distribuidores, cineastas y nos dicen, oigan, oye Jerry, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, ¿no? Y entonces yo digo, pero es que si no te puedo citar, tampoco puedo sacar el reportaje o tampoco puedo sacar el artículo porque no te puedo citar y entonces parece que yo me estoy inventando las cosas, ¿no? Pero así se nos acerca mucha gente. El porcentaje de taquilla que se lleva la exhibidora en México, de cine mexicano, porque obviamente con los gringos no hacen el mismo porcentaje, evidentemente, pero con el cineasta mexicano es de entre el 60 y el 65%. O sea, de lo que tu película genera en taquilla, la exhibidora Cinépolis Cinemex se va a quedar con el 65%, 60% aproximadamente. Hubo un momento en el que empezó la transición de los proyectores viejos, analógicos, a los digitales. Y entonces a Cinépolis se le ocurrió la brillante idea de meter un impuesto, ¿no? El VPF, ¿no? El Virtual Print Fee, el famoso VPF. Y el VPF es un impuesto que se le cobraba a cineastas mexicanos para que los cineastas mexicanos contribuyeran a la renovación de las salas de Cinépolis, ¿no? O sea, además de que me estás poniendo porcentajes abusivos, yo te tengo que renovar tus salas. Las salas se terminaron de renovar en 2015, 2016, pero el VPF se siguió cobrando, ¿no? A la fecha no sé si se siga cobrando, pero yo me puse a investigar para hacer un video de Zoom que se llama La ilusión del cine mexicano, lo pueden ver, está en YouTube. Y entonces en mi investigación yo le preguntaba a un productor y el productor me decía, es que a mí de VPF me cobran 5,500 pesos por copia. Y luego iba con otro productor y el productor me decía, no, güey, a mí me cobran 8,500. Y luego iba con otro productor y me decía, no, a mí me cobran 3,000 pesos. Y yo decía, ah, cabrón, ¿por qué cobran diferente? O sea, ¿en qué se están basando para cobrar diferente? Y entonces el Jerry fue con una persona que trabajaba en Canacine y yo, oye, es que sabes que ya le pregunté a 10 productores y a cada uno le cobran diferente. Y me dijo, no, padrino, ¿no? Así me dijo. Te los juro que así me dijo. No, padrino, esa caja de Pandora no la abras, ¿no? Decía Leti, cuando el cineasta mexicano llega a un Cinépolis, el Cinépolis te dice, yo te voy a exhibir una semana, pero nunca te dice en qué condiciones. Entonces uno llega y dice, yo traigo 5 copias, o sea, si me estás cobrando 3,000 pesos, pues son 15,000 pesitos, ¿no? Solo de mi impuesto, de mi VPF. Y entonces Cinépolis hace la siguiente negociación, te dice, oye, vamos a hacer algo, no te cobro el VPF, pero déjame poner los horarios. Y entonces uno dice, híjole, pues es que ya me gasté toda la lana en la producción, ya me gasté lo de los ahorros de mis jefes en los pósters, ¿no? Ya me gasté toda la lana. Pues órale, va, ¿no? Y entonces, corte A, ¿no? El director diciendo, no mames, no pusieron ni los pósters, güey. Me pusieron el martes a las 10 de la mañana y el miércoles a las 11 de la noche. Pues sí, pero no tenías para pagar el VPF, ¿no? Entonces, lo que me dio a entender esta persona que trabajaba en Canacine es que, pues básicamente dependiendo del sapo la pedrada. Obviamente el VPF más barato se lo cobran a Marta y Gareda porque saben que No Manches Frida 2 va a ser la película más taquillera del año en el cine mexicano, ¿no? Y a los cineastas independientes pues te dicen, no te preocupes, yo me hago cargo, ¿no? Y entonces ahí está la exhibición y a la larga uno se termina enterando que terminas exhibiendo un día y no una semana porque te quitan, ¿no? Entonces, yo reitero, el panorama de la exhibición tradicional para el cineasta mexicano es muy hostil. Y después de la pandemia se agravaron ciertas conductas a tal grado que Edgar Apanco, que les recomiendo mucho que lo lean en Twitter, en Cine Premier, que él es el único analista de taquilla que tenemos en México. O sea, es el único que dice, estos son los números, esto se vendió, tanta gente vino y esto indica esto y esto y esto. En Estados Unidos tienen cientos de personas que hacen eso, en México solo tenemos una persona. Y Edgar Apanco hace como mes y medio sacó un informe en donde expresaba su preocupación porque decía, a ver, antes de la pandemia la comedia romántica vendía millones y millones de pesos.
después de la pandemia no hemos tenido una sola comedia romántica en México que rebase los 900,000 pesos, ¿no? De venta, ¿no? Entonces, de asistentes, perdón. Entonces es una cosa ahí que ya ni las comedias románticas están atrayendo al público que antes atraían. Por ahí está el caso de la película de Soy tu fan, que todo el mundo creyó que iba a ser un bombazo y terminó siendo un flop, lo que los gringos llaman un flop. Entonces ni siquiera las comedias están recuperando ese público que antes se tenía. Entonces, reitero, lo que nos está diciendo cómo se está moviendo la industria de la exhibición para el cineasta mexicano, la salida natural no parece ser la sala de cine. Eso que mencionas pues de Cinépolis, es algo que tiene que decirse, o sea, Cinépolis desafortunadamente pues tiene mucho poder económico, entonces realmente las trabas que le pone a la exhibición de cine en México pues no se dan a conocer pues por estos miedos. Yo hace como 3 años también, prepandemia, hice un reportaje sobre la exhibición de cine en México y pues entrevisté a exhibidores independientes porque el chiste era pues revelar realmente los problemas de la exhibición independiente en varios estados. Entonces entrevisté a gente de Nayarit, a gente de Playa del Carmen, de Guanajuato. Y pues cuando llegábamos al tema Cinépolis, pues obviamente se reservaban ciertos comentarios, pero algo que sí me comentaron, una de esas personas, fue que, por ejemplo, él pues tenía su cineclub, su sala independiente, y cuando había una película que también iba a exhibir Cinépolis, en las condiciones horribles, pero aún así, si ellos la iban a exhibir, pues el cineclub decía, no, pues yo también la voy a exhibir, ¿no? Aunque no fuera con la misma distribuidora, la distribuidora les llamaba y les decía, oye, ¿sabes qué? Cinépolis va a exhibir el Complot Mongol, ¿no? Por ejemplo. Yo ya había quedado que también te iba a dar a ti la copia para que la estrenaras en esa misma semana, pero pues ¿sabes qué? No te la voy a poder dar, vas a tener que estrenarla pues hasta en un mes, ¿no? Y pues el Cineclub decía, oye, pero pues es que ya teníamos programado y yo si la exhibo en un mes después, pues ya la fueron a ver a Cinépolis, o sea, no. Y era como de, no, pues por orden de Cinépolis, o sea, pues no te la podemos dar al mismo tiempo, aun con que ni siquiera era un estreno que ellos lo iban a mostrar dignamente, ¿no? O sea, ni siquiera era competencia porque pues Cinépolis ya sabemos los horarios a los que los manda, y no, o sea, simplemente era porque no podían tener la misma película en la misma semana que Cinépolis. Entonces, él decía que pues eso afectaba mucho, pues sí, las trabas de un cine independiente que les digo, obviamente no iba a ser ni siquiera competencia, y hay muchos problemas así, o sea, Cinépolis tiene varias, sabemos varias así pues, pero desafortunadamente pues no se exhibe nunca esto, porque obviamente yo cuando esta persona me contó, pues fue off the record, o sea, fue como, o sea, esto no se puede grabar, ni siquiera lo tengo grabado, eso se tiene que respetar siempre, pero pues sí te das cuenta de que, y fue una persona, o sea, fue una persona, y ahí es cuando también entra otro tema, que sé que es otro tema, pero también hay que mencionarlo. Desafortunadamente también estamos ante autoridades pues muy incompetentes. Al ser el cine, también lo platicábamos con Magali, al ser el cine también una obligación de ellos, ¿no? Como una parte de formación cultural, desafortunadamente en México pues no existe, o sea, a nadie le interesa, pues empezando por los altos mandos. Pero si te vas hasta a los que debería interesarles, porque para eso les pagan, pues también te encuentras con cosas bien raras, que eso le sucedió a Jera. Creí que lo ibas a contar, pero lo voy a recordar. Cuando pasó esto del BPF, nosotros pues en Twitter, Mariano Varo, Sí, una vez sacamos algo de exhibición y nos empezó a seguir, ¿no? Nos empezó así como a monitorear. Y aprovechando que ya nos tenían ubicados, Gerardo le preguntó lo del BPF, le dijo, ahí públicamente en Twitter, no se dijo por mensaje privado, le dijo, oye, ¿qué onda con el BPF? O sea, el IMCINE al ser la autoridad, pues podría entrar, ¿no? Oye, vamos a regular esto, no puede ser que le sigas cobrando a los cineastas, es prácticamente un robo. Y Mariano Varo, su respuesta fue, o sea, no me voy a meter porque es un acuerdo entre particulares. Entonces dices, o sea, tienes a estas prácticas tan irregulares, y quien le tiene que entrar te dice, no, pues no me voy a meter, eso es entre ellos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué nos queda? Pues nos queda buscar otros caminos. Exactamente. Sí, por eso es importante también este tipo de espacios, ¿no? Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, que también tiene que ver con el tema de la distribución, es
el tema de los festivales, como siempre regresa, ¿no?, a lo presencial. Yo tenía esta cuestión de que cuando fue la pandemia, pues Ambulante puso su selección en línea, pero limitada, ¿no? Pongo la selección en línea, pero solo la puedes reproducir 1000 veces, ¿no? O sea, solo pueden entrar 1000 personas. Y uno dice, güey, a ver, o sea, es un documental de Berardo González que cuando reviso el anuario va a tener 3000 espectadores en sala. O sea, ¿por qué limitas la visibilidad en línea? Por las distribuidoras. Cuando más gente se puede acercar, pues porque las distribuidoras dicen, a ver, dame tu película, yo me hago cargo, tú no te metas, ¿no? Y ahí empieza a haber pues todo este tipo de problemas. Y uno dice, qué bueno, ¿no? Dentro de todo lo malo que trajo la pandemia, lo bueno fue que los festivales empezaron a poner sus secciones en línea. Hoy ustedes entren y otra vez, ¿no? Otra vez ya, todo vámonos a presencial. Y uno dice, bueno, es que entonces uno no quiere hablar sobre este elitismo que se suele etiquetar a estos espacios. Decir, no, es que ellos están para llevar el cine a todos lados, para etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando ve uno este tipo de prácticas, dice, no, entonces sí están segmentando, ¿no? Entonces hay algo ahí que tenemos que remediar para que efectivamente no se nos limite el número de copias y más gente pueda ver las películas, para que se mantenga la sección en línea, para que tratemos de que las películas lleguen a la mayor cantidad de público posible. Y sí, efectivamente, en el caso de IMCINE, ustedes platican con gente que trabajó ahí, que es muy cercana a la administración, que trabaja en Cineteca y te dicen, miren, este sexenio a esta señora se le fue de las manos, ¿no? Y este sexenio pues es un sexenio importante para muchos cineastas que se podrían consolidar, para ustedes que están estudiando la licenciatura y que van a egresar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que decía Leti sobre las plataformas de streaming es muy importante. Sí, son plataformas extranjeras y nos han dicho más de una vez, amigos que trabajan para ellas, de que por favor no se acabe HBO Max, porque entonces el estudio que se inauguró para hacer chambas de HBO Max, ¿qué va a pasar con ese estudio, no? Y eso nos habla de que no tenemos industria. Se rompe un récord de producción de cine nacional el año pasado. O sea, jamás en la historia del cine mexicano se habían hecho tantas películas. Pero el 50% de esas películas pues las hicieron plataformas de streaming. ¿Cuál es el grave problema de esto? El primero es esto, ¿no? Que en el momento en el que Netflix diga, ya México no es un mercado importante, me voy a producir a Corea, mucha gente podría correr el riesgo de quedarse sin trabajo, ¿no? El lado positivo, y es algo que cuando yo estudié no existía, es que ustedes pueden salir a trabajar. O sea, ustedes tienen la posibilidad de salir y rápidamente colocarse en una producción para Netflix, para ViX, para HBO, para Amazon, Ese es el lado que yo veo positivo. Sí, a lo mejor hacen una serie como Amsterdam, que duró 3 semanas en la plataforma y desapareció de la faz de la tierra, o como Ninis, que sufrió exactamente el mismo destino, ¿no? A lo mejor, pero la práctica, ¿no? Porque al final también el cine es en mucho un oficio, ¿no? La práctica no se los va a quitar nadie. El conocimiento del equipo, los contactos, etcétera, 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 no se los va a quitar nadie. Entonces, yo sí creo que están en un momento muy interesante en el que sí siguen existiendo todas esas problemáticas, sigue estando ese embudo de la exhibición en donde muy pocos logran sacar sus películas, pero al mismo tiempo hay mucha producción, muchísima producción, aunque, eso sí, Fernando Fuentes, que fue director de Canacine muchos años y que dirigió Anima Studios también muchos años, recientemente dijo en una entrevista que él ve el futuro de la industria del cine latinoamericano en Colombia. Y él ponía un énfasis específico en por qué el futuro de la industria latinoamericana está en Colombia. Él decía, porque el IMCINE colombiano, o sea, las instituciones que están a cargo de velar por el cine en Colombia, sí están abogando por su cine, ¿no? Entonces, por más que tengamos mucha inversión privada acá, es muy curioso que una persona que estuvo en Canacine y en Anima Studios vea el futuro en Colombia porque el Estado está apoyando a sus cineastas colombianos. Entonces es muy interesante que aunque aquí hay dinero, allá hay un apoyo que no se está teniendo de este lado. Entonces, al parecer Colombia está haciendo las cosas muy bien. Me escribió una persona que se dedica también al tema de análisis y que está muy cercano a la institución. Ahorita no recuerdo, creo que se llama Cine Colombia, de hecho. Creo que Cine Colombia me decía, Jerry, el año pasado cambiaron los porcentajes de cuota de pantalla en Colombia, lo pasaron creo que del 6-7%, lo pasaron como al 15-20%, y el cine colombiano está resurgiendo, ¿no? Está creciendo. Es un modelo que ya se probó en Francia, es un modelo que ya ahorita todo el mundo somos fans del K-pop porque pues Corea del Sur también metió ciertas políticas proteccionistas. Sí, no es la única solución, pero es parte del problema que en México la cuota de pantalla es del 10% y no se respeta ese 10%. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer aquí es que se haga valer y que se respete ese 10%, y a lo mejor luego ya peleamos el 15%, o el 20%, o el 25%. ¿Por qué? Porque
tener mayor exposición de distintas propuestas de cine mexicano acerca al público. Y el grave problema que tenemos ahorita, además de que no llegan las películas, es que no llega al público, ¿no? Entonces, primero tenemos que ganarnos al público otra vez. Si no nos ganamos al público, vamos a seguir haciendo películas que cuando revisemos el anuario estadístico del cine mexicano van a tener 10 espectadores. O sea, ni la familia del director, ¿no? Dijo, voy a ver tu película de derecha. No, güey, que también feas tus películas, ¿no? 30 personas, 40 personas, 50 personas. Y entonces uno ve el anuario y dice, güey, es que de 115 estrenos, 30 películas no las vieron ni 1000 personas. Y uno dice, ahí hay un tema, ahí hay un problema, hay algo que está ocurriendo que no nos está permitiendo llegar a la gente. Entonces, bueno, pues ahí están todos esos datos y al final yo sigo pensando que para ustedes que sí son cineastas en una época del cine, en donde el cine sí está, como dijo Del Toro y como dijo Scorsese y como dicen todos estos señores que dicen, es que esto es preocupante, sí van a ser cineastas en una época en la que el cine ya no es lo que era el siglo pasado, ¿no? Que era el arte nueva que todo el mundo quiere hacer, pero que hacen unos pocos, ¿no? Ahorita todo está encaminado básicamente a que todo el mundo pueda hacerlo, ¿no? Es más o menos para donde va. Y reitero, si quieren ahondar más en todas las herramientas que se están diseñando para que todo el mundo agarre el TikTok y edite un TikTok en 4K y le meta efectos especiales sin salirse de su teléfono, entren a esta página que se llama Movie Labs y vean todo el tema que tienen con la Agenda 2030, que es muy revelador, ¿no? Muy, 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 muy revelador. Pero bueno, yo creo que ya estaría bueno que... Sí, es lo que te iba a decir, que pues ya nos extendimos mucho en la introducción. Sí, es una introducción ya de no una fue hora. introducción, pero pues preguntas para que podamos seguir la conversación. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por traer a estas dos grandes personas. Yo soy muy seguidor del canal. Qué chido. Desde hace mucho tiempo y les agradezco mucho sus videos. De hecho, en parte entré a la escuela de cine gracias a sus videos. Qué chido. Y bueno, he seguido como un poquito los videos y hablan un poco del peso en taquilla, hablan de todo, ¿no? Desde videoensayos hasta la parte económica en el cine. Y bueno, yo en algún momento estaba en Twitch, en el canal de Twitch, y estaba escuchando algo sobre que el cine no había cambiado su modelo de recolección de dinero, por así decirlo, en taquilla, que siempre ha sido esto del boleto, ¿no? El boleto, el que no se ha modificado. Pensando en otras empresas como Netflix, Disney, o ni siquiera que tengan que ver con el cine, estos grandes empresarios buscan modelos que se vayan transformando para poder recolectar más dinero, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues todas estas grandes productoras nos llevan muchísima ventaja, y cuando a nosotros se nos ocurre una idea para exhibir de otra manera lo que queremos, ellos ya van 3 pasos adelantados, ¿no? Como esto de Movie Labs, que está muy, muy cañón. Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿cuál podría ser para nosotros la mejor manera de poder dar esas bocanadas, ¿no? O sea, pensando en el director de Leona, que tuvo que hacer algo que la mayoría no hace, que es darse un gran espacio para distribuir. Y tal vez anteriormente era un gran espacio para la producción, para la preproducción, etcétera, pero una vez que exhibimos es como darle las cosas a alguien más y dejarlos a ellos que hagan. Cada vez es más posible que tengamos o sea, vayamos a tener clases nosotros de administración, de algo por el estilo, porque si no, pues es como estar jugando nada más a hacer cine, y a veces ni siquiera entre nosotros vemos nuestros cortos, ¿no? Es como un tema de bueno. Sí. Vayan a ver mi corto, sí, yo voy. No llega tu compa, ¿no? Sí, pasa muy seguido y pasa hasta en los festivales más grandes, ¿no? Por ejemplo, en Shorts, que es el festival, uno de los festivales más grandes, vas a las funciones y hay 3 personas, ¿no? Los 3 directores de cada corto que se está presentando, ¿no? Es un síntoma, pues. Pero bueno, no sé si vas a comentar. Bueno, de eso de los sueños, ¿no? O sea, nosotros vemos a Guillermo del Toro y el cine clásico, etcétera, y es como muy grandilocuente, muy hermoso, pero poder llegar a eso es como 1 en millones, ¿no? O algo por el estilo.
¿Cree que depende mucho, tal vez, que no lleguemos a tener buenos números porque seguimos soñando en eso, en estos sueños grandes y no pensamos tal vez en una visión, primero que nuestra comunidad vea nuestros cortos, que esté bien hecho nuestro guión, que esté bueno, y luego ir avanzando poco a poco, obviamente haciendo uso de toda la parte de redes sociales, etcétera, porque queremos ir hasta festivales, ¿no? Y que nos den este sellito de aprobación grandísima, pero nadie está viendo nuestros cortos. Sí, completamente. Son muchas preguntas, ¿no? En el caso de los tres amigos, bueno, pues también eran personas o eran directores que gozaban de buen estatus económico, lo cual les permitió pues hacer muchísimas cosas. O sea, en el caso de Del Toro, por ejemplo, que tenía su productora de maquillaje a los 21 años, uno dice, bueno, pues es que no es barato hacer prostéticos, ¿no? Entonces, no cualquiera puede costearse ese tipo de cosas. De pronto mis alumnos... he tenido alumnos que me dicen, Jerry, pero es que yo como Javier Dolan a los 19, ¿no? En Cannes, pues sí, pero Dolan en la mejor clase media del mundo, Canadá, además de familia bastante adinerada, de una región que es de las regiones más ricas de Canadá, que es Quebec, acceso a las cámaras desde que tenía 10 años, o sea, no puedes replicar ese modelo si tú a duras penas juntas para la combi para llegar, ¿no? A tu escuela en Ecatepec, ¿no? O sea, entonces el problema... Y no los culpo, ¿no? El problema es que nuestros modelos cercanos, por el Tratado de Libre Comercio y por cómo hemos crecido, nuestros modelos cercanos y con quienes nos comparamos son con los gringos. Y entonces decimos, pero mira, él a sus 21 años ya había ganado tal y tal y tal y tal. Sí, güey, pero él a sus 21 años, su jefe no tenía que trabajar de sol a sol para medio darte de tragar, güey. O sea, hay que situarnos en nuestro contexto y ver cómo se hace cine en México, para qué se hace cine en México y quiénes son los que hacen cine en México. Yo no sé qué edades tengan, pero fíjense en este dato, ¿no? El dato de debut de cineasta en México bajó de los 45 años a los 35, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 20 años, están a 15 años de hacer su primera película, ¿no? O sea, y ese es un dato que ustedes pueden consultar otra vez en el anuario estadístico. Entonces, de pronto llegan mis alumnos y me dicen, Jerry, estoy bien desesperado porque no he hecho nada con mi vida. Y el carnal, tienes 17, güey. O sea, yo a tu edad estaba jugando fútbol en las canchas, güey, con mis compas. O sea, no mames, güey. Y esa preocupación la entiendo porque la comparativa constante es con esas industrias que son industrias. Acá como no terminamos de consolidar la industria, queremos debutar a los 20, pero el promedio de debut de un cineasta mexicano es a los 35. El que te debuta a los 26 es el hijo pródigo, ¿no? Es el prodigio, es el genio, es el... Entonces, eso primero por ahí. Luego lo segundo, el tema de cómo monetizar y el tema de económico, ¿no? Yo lo digo mucho y sé que es un caso excepcional, porque OK, está bien, es un caso excepcional, pero a mí nunca me va a dejar de sorprender que vendieron un evento en Facebook, para estrenar la película en Facebook, y de ese evento en Facebook vendieron 800,000 pesos. De un evento en Facebook, güey. Y claro, si tú se lo dices a alguien que está habituado a la sala y la exhibición, te va a decir, no, pero ¿cómo vas a ver mi película en Facebook? Pues sí, pero lo que importa es que el evento en Facebook para mí me va a servir para financiar la siguiente cosa que voy a hacer. Entonces, a veces también hay que quitarnos como todas estas ideas de la sala, porque yo vi que Guillermo el Toro, porque pues sí, pero Guillermo el Toro empezó a hacer cine cuando ¿no? Esto era una fantasía, o esto no existía, ¿no? Y les pongo nada más otro ejemplo sobre el modelo de negocios, que ahora en Estados Unidos, quienes analizan la industria, y son los analistas más jóvenes, no analizan a partir de la venta de boletos, analizan a partir del tiempo de retención que tienes a la gente. Entonces te dicen, ¿quiénes son las plataformas de streaming más cañonas, ¿no? Que son las nuevas majors en Estados Unidos, además, porque ahora las majors son Amazon, son Netflix, son Warner, o sea, solo son las majors porque tienen plataformas de streaming. La que más tiempo te retiene a la audiencia. Entonces, no es Netflix por sus 224 millones de suscriptores, no. Es Netflix porque todo mundo se va a disfrazar de Jeffrey Dahmer en una semana, en 2 semanas, ¿no? Porque Jeffrey Dahmer juntó millones y millones y millones y millones de horas de reproducción. Más que nadie. Y luego abajo viene House of Dragon. Y lugo abajo viene El Poder de los Anillos. Entonces ya no analizas cuántos suscriptores tienes, ni cuántos boletos vendiste. Ya analizas cuánto tiempo tienes a la audiencia retenida, porque eso te va a permitir capitalizar de otra manera lo que estás haciendo, ¿no? Por medio de anuncios, por medio de incrementar el valor de tu propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso ese modelo ya está cambiando. Pero nada más, también para cerrar, es bien interesante esto que mencionas de
Pues sí, durante 100 años no conocimos otro modelo, más que el paga un boleto, entra, siéntate en la sala y ve la película. Es muy representativo como cuando está todo el tema del cinematógrafo de los Lumière, surgen dos modelos en esencia para capitalizar una producción audiovisual. El modelo de los Lumière, que es vamos a la sala, pago el boleto, entro y veo unas vistas, ¿no? Padrísimo, chingón, es el modelo que se quedó y que sigue hasta nuestros días. Edison, que inventó pocas cosas, pero que fue muy ducho para patentar chingo, ¿no? Junto con su ingeniero, que era William Kennedy Laurie Dixon, además de hacer el kinetoscopio, inventó una cosa que se llamaba el Nickelodeon, ¿no? Y el Nickelodeon, ¿qué era? Pues tú entrabas a una bodega que estaba llena de tablas de madera, así grandotas, y entonces tú pagabas un níquel y le movías una manivela y veías vistas. ¿Qué es eso? Pues lo que hacemos ahora con TikTok. Nada más que no pagamos nada, ¿no? Nos entramos a TikTok y estamos ahí viendo vistas de 30 segundos. Eso es un modelo que tiene más de 100 años. Y la gente dice, qué novedoso es TikTok, no mames, esto tiene 150 años. Nada más que el modelo que proliferó fue el modelo de la sala, ¿no? Entonces, hay modelos para financiar un montón. Y muchos, lo interesante es que muchos están llegando del videojuego, ¿no? O sea, ahora ya no vemos Spider-Man No Way Home una vez, ahora la estrenamos 2 veces. Es un DLC de Spider-Man, ¿no? Es Spider-Man, pero tiene 8 minutos más. Es un DLC, güey. No te la puedes perder. Microtransacciones, o sea, ahora Netflix va a entrar a las microtransacciones. O sea, vas a ver una película, el plan básico, pero si quieres ver esta, tienes que rentar. Ah, bueno, pues voy a dar 20 pesitos para ver Dahmer, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de Dahmer, ¿no? Entonces, son modelos que vienen de otras industrias, y la industria que ahorita se está consolidando como la gran industria del siglo XXI se llama videojuegos. No es el cine, son los videojuegos. Nos decía un cuate que también se dedica a eso. Güey, es que todo el mundo se infarta porque las acciones de Netflix caen. Sí, pero también las de Disney, pero también las de HBO, pero también las de Amazon, pero también las de también las de otro. Y nos decían que todas las industrias del entretenimiento han perdido dinero, menos una. ¿Cuál es esa que no ha perdido dinero? Los videojuegos. Porque el Fortnite siempre tiene microtransacciones. Entonces, lo que queremos hacer ahora, ¿no? Nos dice, es cómo vamos a meter eso al cine. Entonces, también hay que prestar mucha atención a qué se está haciendo en el mundo de los videojuegos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren emular las plataformas de streaming? Lo que está haciendo Game Pass. Paga un catálogo y si quieres comprar el juego, te cuesta tanto. Y si quieres comprar la skin, te cuesta tanto. Y si quieres comprar. En 5 años vamos a ver eso. En HBO, o como se llame, HBO, cuando Discovery o como sea, ¿no? Vamos a empezar a ver eso. Entonces, hay que empezar a ver qué se está haciendo en los videojuegos para entender cómo capitalizar nuestras producciones. Yo creo que el tema de rentar en Vimeo, de pronto decirle a tus amigos, ¿no? Que es un modelo que me llama la atención también. Ah, tú tienes un corto, 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 son 5 cortos. Vamos a pegarlos en una película, como hizo Aztec, ¿no? Vamos a pegarlos en una película y lo rentamos en Vimeo. Y ahí está, ¿no? Y le pedís a tu tío, y le dices a tu prima, y que le diga al amigo, y al otro amigo, y a lo mejor ahí sacan una lanita. No va a ser la gran cosa, pero a lo mejor ahí sacan algo, porque ustedes saben que los cortos son a fondo perdido, a menos que ganes un festival, lo cual es muy improbable, ¿no? Entonces, hay muchos modelos. De juntar los cortos y venderlo como largometraje, se lo he visto a muchos amigos de indie, y les ha funcionado, ¿no? Les ha funcionado. Entonces, hay formas. No sé si quieras comentar algo. Pues nada más algo rápido, creo que ya contestaste muy bien. Sobre la parte de, pues, los cineastas, los 3 amigos y todo esto, creo que sí tenemos muy idealizada esa parte, ¿no? Y creo que hay que mirar, más que mirar casos como el de Del Toro, hay que mirar casos, pues, de cineastas mexicanos que están empezando con lo más cercano. Siempre piensen en lo más cercano, tanto para su crew, tanto como para la historia que van a contar. Aquí, por ejemplo, refiero el caso porque pues apenas ganó un Ariel por ópera prima, pues de Ángeles Cruz. O sea, Ángeles Cruz tiene pues una larga carrera pues en actuación, y ella empezó pues a hacer cortometrajes. Su ópera prima, Nudo Mixteco, pues es una muy buena ópera prima, pero es un ejemplo de cómo ella ha trabajado con lo que tiene. O sea, esta es mi comunidad, pues aquí hago mi película, aquí hago mis cortos, voy haciéndome poco a poco de una filmografía, no sé en algunos años dónde la vamos a ver, pero es un ejemplo de cómo aprovechar, y ella lo cuenta en todas las entrevistas. O sea, yo agarré gente de mi comunidad, agarré mis historias, agarré lo que yo conozco, y le ha ido bien, ¿no? Porque pues la verdad es que hasta
por ejemplo, Coppola ahorita está financiando su película Megalopolis, 100 millones de pesos, pero también de dólares, incluso Coppola se ha topado con estos problemas de la industria pues del superhéroes, o sea, él dijo que incluso cuando ha hecho otras películas anteriores le costó trabajo llegar a los estudios, convencer a los estudios, y que obviamente ahorita pues nadie lo iba a pelar con una épica en Nueva York que mezcla Roma, Nueva York, y que tiene o sea, una idea pues muy personal. Él dice que ese cine ya no va a encontrar espacios. Afortunadamente él pues ya tiene una fortuna, que también él habla que tampoco es que su fortuna sea precisamente del cine, o sea, él tiene pues otros negocios, tiene los viñedos. Entonces, al menos que pues sean Coppola, pues se pueden dar el lujo de hacer una cosa increíble, y eso en muchos años. Yo creo que hay que mirar más ejemplos cercanos de cineastas mexicanos, cómo poco a poco van escalando, antes que vernos como pues... sí, de compararnos con Ajá, esa de compararnos. Y creo que ustedes tienen una... yo no doy cursos precisamente de dirección o de guión, yo doy cursos de periodismo, pero creo que lo que veo siempre en nuestros alumnos es pues esas ganas, ¿no? Y yo creo que son una generación muy privilegiada en el sentido de que nosotros ya vamos de salida de esta generación de tecnología, ¿no? O sea, bueno, más grandes, ¿no? Pero ustedes que están en los 20 son quienes están moldeando todo eso. Entonces, yo creo que ustedes tienen que tener, respondiendo a esto de los nuevos modelos, confíen mucho en sus habilidades, porque ustedes son pues los que más le entienden a las nuevas plataformas, a las nuevas tecnologías, trabajen en colectivo para encontrar nuevas respuestas. Entonces, pues cuestionen mucho lo que se ha hecho anteriormente, sí, vean lo que se hace en otras industrias. Yo creo que siempre les digo, confíen mucho en ustedes, en lo que ustedes conocen y que otras generaciones no conocen, porque siempre te vienen con el cuento de, ay, ¿cómo vas a hacer cine así? Tú eres otra generación que te tocó otras herramientas, a mí me están tocando otras. Entonces, confíen mucho en ustedes, trabajen juntos y pues atrévanse pues aún con las críticas. Sí, completamente. Y ya, bueno, ¿quién más? Mi pregunta va un poco nada a lo que estaba comentando Gerardo al principio de la ponencia. Es un poco del elitismo que tenemos los cineastas por querer todo en horizontal. Y pues tocando esta plataforma que a veces le hacemos el fuchi a los cineastas, que es TikTok. Hace 2 años, más o menos, un colaborador suyo, Aterion, hizo un festival en TikTok y luego TikTok se lo robó, por decirlo. Sí, es luego, tal cual. Sí. Ajá, sí, tal cual. Y luego, pues, Cannes hizo el festival de TikTok. Mi pregunta va orientada a si creen que pues nosotros tenemos que apuntar a este tipo de plataformas y tenemos que quitarnos también este estigma de grabar en horizontal y todo este tipo de cosas, porque igual es una muy buena plataforma para difusión de nuestros cortos, de nuestros proyectos. Luego es gratificante estar scrolleando y ver proyectos de cineastas o cosas por el estilo. Sí, fíjate que no quiero sonar yo muy abuelo, ¿no? Pero sí ya empiezo a decir, no, es que los chavos ya traen otro chip, ¿no? Ya empiezo sí, yo ya tengo a mis alumnos y digo, no, estos ya traen otro chip. Y fíjate que a mí me extraña, por ejemplo, que ustedes traigan esa inquietud de, es que si no es horizontal, entonces no es cine, ¿no? Porque yo digo, órale, es que tienen el teléfono, que el teléfono ya hace muchas cosas. O sea, a mí, que mi primo agarre y no, te edito un TikTok en 10 minutos. Y yo con el Premiere así de, espérate, ¿no? O sea, vas muy rápido, güey. Y es un poco, es una pregunta muy interesante porque, aunque no van a terminar la ponencia toda falta, pero yo quería encaminarlos hacia eso. Ustedes están en una época maravillosa para hacer cosas visuales, ¿no? Porque tienen librerías de audio gratuitas, tienen librerías de efectos especiales gratuitos, tienen en su bolsa les cabe el teléfono, que alguna vez un profesor nos decía, lo que hubiera hecho Hitchcock si hubiera tenido la práctica que tienen ustedes, ¿no? Denostando nuestro horrendo trabajo, que tenía razón. Pero es eso, es ese acceso a ese equipo que tengo, a esas plataformas que tengo. O sea, antes uno no podía... por ejemplo, un medio como Zoom hace 15 años no hubiera existido,
Porque hace 15 años tenías que sacar la revista, imprimir, hacer un montón de cosas para que te dieran el pase de prensa y tener el sello de las autoridades competentes, en este caso Cannes, por ejemplo, para decir, sí, como el meme, ¿no? En efecto, me atrapaste, es cine, ¿no? Entonces, es muy interesante como en el caso de Aterion, que además Aterion tiene su edad, o sea, Aterion tiene 22 años, ¿no? O sea, es un chamaco que además hace cosas increíbles, ¿no? Porque agarró una cámara a los 15 y de ahí no paró. Imagínense, ¿no? 7 años de experiencia, lo que te pide toda empresa, ¿no? Mínimo. Entonces, hace el festival y mucha gente, ¿cómo? En Zoom, ¿no? ¿Cómo están dándole difusión a un festival en vertical? El vertical no es cine y no sé qué. Y bueno, ya, o sea, Nespresso Talents lleva haciéndolo 10 años, ¿no? Porque también hay que decirlo, Nespresso Talents lleva haciendo un festival de cine vertical desde hace muchos años. El chiste es que sí, a Aterion le va muy bien y de pronto se le acerca a TikTok porque se le acercó TikTok y le dijo, yo te compro tu idea y vamos a hacerlo en conjunto. Y Aterion, porque no se quiere vender, porque aún así sigue siendo romántico, ¿no? No se quiere vender a las sucias empresas. Dijo, no te lo voy a vender, ¿no? Y TikTok dijo, pues igual lo hago. Y no tuvo que venir a avalar Cannes. Y a veces necesitamos que nos avale el festival, ¿no? Que Borlia nos diga, ahí tienes tu sello, bienvenido al club, ¿no? Cuando ya no necesitamos ese club. A mí cuando yo estaba en la escuela, me decía nuestro profesor de foto, caché, nos decía, no la vayan a cagar con nadie, porque el gremio es muy chiquito. Y si la cagan con uno, la cagan con todos. Y yo siempre tuve esa idea y tuve esa inquietud, y una de las razones por las cosas que hacemos en Zoom es para abrir ese gremio, ¿no? Para no decir, es que es muy chiquito, ¿no? Para decir, es que mira, hay gente haciendo cine bien chingón en Toluca, pero también en Tlaxcala, aunque no exista, y en Morelia, y en Guanajuato, y en el norte, y en el sur, y en todos lados está gente haciendo cine, ¿no? Esa es la idea. Pero si ustedes mismos se ponen esa limitante de, uy, fuchi, TikTok, puros bailes, ¿no? Entonces estamos fregados, porque ustedes tienen parte de la responsabilidad de decir, no, ni más, güey, el gremio no está cerrado, güey, el gremio se va a abrir y el gremio también soy yo y también es mi compa que vive en esa, güey, y también es mi compa que vive en la sierra, como Ángeles, ¿no? Y son todos ellos. Entonces, yo sí, si ustedes tienen como esas telarañas de que si no me quedo en un festival, entonces no soy cineasta, quítenselas. Porque el cine no es la pantalla, el cine es una técnica, es una forma de construir significado a partir de estructuras temporales, ¿no? Como dice Tarkovsky, es muchas cosas. Pero no nada más es verlo en la sala o verlo en horizontal, se puede hacer en vertical, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? A ustedes que traen otro chip, ¿no? Quítense esas ideas y esas telarañas. Jefe, no sé qué. No, pues nada más. Ajá. No, un poco añadiendo a lo que decías, Gerardo, es los festivales de cine creo que hoy en día lo que permiten es esta interacción con el público. Exacto. O sea, el poder platicar con ustedes, el verles a los ojos, el decirles lo que estamos pensando, el escucharles, esta interacción es una retroalimentación que sigue construyendo el cómo se consume, el cómo se ven películas, sobre todo en nuestro país, en nuestra entidad, ¿no? O sea, la labor que hacemos en este caso desde Miradas Locales había un espacio muy grande, porque no era chiquito, era un espacio muy grande de saber qué era lo que teníamos que hacer con la difusión, la distribución y la exhibición del cine mexicano, y entonces entramos ahí, porque como festival somos el único festival y el más longevo que se dedica a la difusión, exhibición y distribución del cine local. Nadie más lo está haciendo. Entonces, esta interacción de poder saber lo que ustedes piensan es lo que hace falta en el cine mexicano. Y digo, sé que me están grabando y no me importa. Nos están grabando, yo diciendo cosas, secretos de estado aquí. Queda entre nosotros. Que lo vean. Pero ahí le cortan esas partes. Es necesario decirlo, o sea, estamos evolucionando, el público, los cineastas estamos evolucionando, y el hecho de que Grupo Ramírez con Cinépolis y lo que tienen con el Festival de Cine de Morelia es, perdón, pero de repente nos doran la píldora, como, hey, sí estamos apoyando al cine mexicano y a los cineastas con Morelia, el festival más grande o uno de los festivales más grandes de cine en mi país, y en algún momento en el año 2012-2013, cuando una de las tantas reformas a la Ley Federal de Cinematografía sucedía y estaban hablando en el Senado con qué era lo que iba a pasar, y Alejandro Ramírez paseó a la tribuna y dijo, es que nosotros ayudamos al cine mexicano. Nosotros tenemos Morelia y las películas que ganan en Morelia las distribuimos en nuestros cines, y ni esas películas llenan salas. Ese fue el comentario de Alejandro Ramírez, y decimos nosotros, bueno, claro, es que qué películas de cine están eligiendo para exhibirse y qué películas premian, porque perdón, pero todavía tienen esta
visión europea. Exacto. ¿No? O sea, lo que nosotros estamos consumiendo, lo que nosotros difundimos en miradas locales es lo que se produce en Ecatepec, en Nesa, en Toluca, en Metepec, en Aculco. Son las realidades que de verdad nos conectan con quienes nosotros somos como mexicanos. Y me parece por lo menos que es desde ahí en donde nosotros vamos a poder también hacer frente con lo que nos impone, porque al final es una imposición. O sea, no tenemos de alguna manera la libertad de ir al cine y elegir de las 10 salas, si 9 está una película norteamericana. ¿Qué poder de decisión tenemos realmente? No lo tenemos. O sea, el discurso que dicen es que nosotros actuamos conforme la audiencia, el público y el mercado nos indica. ¿Cómo crees? O sea, ese es un discurso que nos quieren vender, pero no es así. Entonces, estos espacios que nos permiten tener esta interacción es muy importante, ¿no? Porque, como les comentaba al inicio a los chicos, en cada una de las proyecciones, en cada una de las actividades que nosotros tenemos, les compartimos al público, esto está pasando con el cine mexicano, porque muchas personas no lo saben, o sea, no saben que en 10 salas de cine, en 9 se proyecta cine norteamericano, y allá, en la matiné o en la última función, hay cine mexicano, que a lo mejor nada más se queda una semana, o menos de una semana. La gente no lo sabe. Entonces, es importante tener estas conversaciones para que ellos se den cuenta de lo que está pasando con las películas mexicanas, ¿no? Y bueno, una parte también de lo que estamos hablando de qué va a pasar con las nuevas formas de hacer cine, el streaming, el celular, todo esto, queda en nosotros, ¿no? El poder innovar también esa parte, porque sí, no solamente es proyectar en una sala de cine, eso es ideal para todos los que nos dedicamos a hacer esto, porque nos llevamos en algunas ocasiones años y cientos a veces de miles de pesos, pues no, que para que mínimo no nos proyecten en grande, ¿no? Y con un sonido potente, pero las cosas están cambiando y creo que nos tenemos que adaptar a esas nuevas narrativas, ¿no? Entonces, sí, nosotros existimos como festival, pero también estamos intentando difundir esas otras maneras de hacer cine. Sí, damos la oportunidad de exhibir en gran formato con un muy buen sonido, pero también estamos tratando de que estas nuevas narrativas hechas con celular, entre otras cosas, a través de redes sociales, también sigan, ¿no? Porque esa es la manera de que podemos llegar a la gente, ¿no? Quería hacer esa pequeña intervención. Sí. No, súper bien, qué bueno que retomas este tema de como para qué sirven los festivales, ¿no? Voy a hacer otra vez referencia a Coppola porque es que soy muy fan y aparte últimamente pues he estado leyendo entrevistas a él y así. Algo que él dice, por ejemplo, con Megalópolis, él no quiere más premios. Él dijo, es que, o sea, a mí no me interesa acumular Oscar, ya tengo muchos, incluso más de los que me merecía, ¿no? Bueno, él mencionó eso. Bien modesto. Bien modesto. Lo que él dice es que, pues, a esas alturas de la vida no es tener el premio, ¿no? Es realmente que él quiere llevar un mensaje, ¿no? Él quiere llevar el mensaje de la sociedad y bla, bla. Más allá de su mensaje, creo que los festivales tienen que verse, pues como menciona Magali, o sea, como ese espacio de interacción, porque al final yo creo que nunca basta, ¿no? O sea, quien gane Morelia no le va a bastar y va a querer ganar Cannes y va a querer, o sea, al final siento que en esa parte de los reconocimientos nunca estás conforme, o sea, dices, ay, ojalá un día me gane el de miradas locales, te lo ganaste, y luego te ganas Morelia y te ganas así, y siempre es, les digo, yo creo que eso de los premios nunca va a bastar, siempre vas a necesitar más aprobación y entonces por ahí no va la intención de los festivales, sino que realmente es llegar al público en un panorama en el que falta mucha exhibición. Y contestando a lo del TikTok y el vertical, pues yo creo que les digo, sean muy atrevidos, ustedes están para romper las reglas, o sea, ustedes son los que las tienen que cambiar, no tienen por qué estarse aferrando a ideas pasadas, obviamente les digo, siempre con conocimiento, pues obviamente para, como dicen, ¿no? Siempre pues para cambiar la historia, pues tienes que conocer la historia. Entonces, más allá de buscar la aprobación de generaciones pasadas, oye, es que la tengo que hacer en vertical. No, o sea, ustedes cuestionen las generaciones pasadas y ustedes pues cambien las reglas. ¿Alguien más? Hace rato que mencionabas lo de los videojuegos. Por ejemplo, hace poco el ganador del GOTY por It Takes Two precisamente estudió cine y emigró a los videojuegos. ¿Crees que pues también es una opción para nosotros como estudiantes de cine pues emigrar a este medio o tratar de buscar formas de revolucionar el cine? Completamente, o sea, yo de hecho veo cómo
cómo está todo muy cruzado, ¿no? Cuando yo les doy clase de guión a mis alumnos, les digo, a ver, esto les va a funcionar para escribir cuentos, les va a funcionar para escribir un libro, les va a funcionar para escribir teatro, les va a funcionar para escribir cine e incluso videojuegos, ¿no? Porque al final las bases del drama, de la dramaturgia están ahí y funcionan para todo tipo de medios. Lo que hay que entender es qué hace funcionar a cada uno. En el caso de los videojuegos siempre se me va a quedar, este libro se los recomiendo mucho, se llama La muerte en el videojuego. Y es una serie de ensayos y entrevistas a gente que se dedica a programar y muchos vienen del cine. Y muchos dicen que lo que les llama la atención es la interacción que ofrece el videojuego. Y siempre se va a quedar una frase de Brenda Romero, que ella también es programadora y hace juegos y videojuegos. Ella dice que el videojuego es el octavo arte, y es el octavo arte porque en el videojuego la mecánica es el mensaje, ¿no? O sea, la forma en la que tú te relacionas con el juego es la manera en la que vas a empatizar con el videojuego. Entonces Mario Bros. Pues es saltando, ¿no? En The Last of Us es disparando, agachándote, todas esas mecánicas que configuran el juego es lo que hace al juego ser. Entonces mientras tú entiendas eso, es lo único que necesitas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo el director de It Takes Two, que también hizo el de, ¿cómo se llama? Brothers, ¿no? Que era una mecánica fascinante. Con una perilla manejas a un personaje y con la otra a su hermano. Y entonces a partir de manejar a los dos hermanos tú empiezas a generar un vínculo con el personaje. Entonces lo único que necesitan ustedes es entender qué es lo que hace a esa arte o a esa industria o a ser lo que es, ¿no? Entonces, para mí se me hace hasta natural. O sea, a mí se me hace muy natural que, te pongo el ejemplo contrario, que seguro lo conoces, Kojima, ¿no? Kojima, que hace el director de cine y terminó haciendo videojuegos. Entonces, es su forma de aproximarse a lo que le gustaba. Yo a ustedes los veo, y de hecho no es que solo yo los vea, sino que es algo que les tocó. Ustedes son narradores transmedia. O sea, ustedes no son cineastas. Ustedes son animadores, son cineastas, son tiktokers, son youtubers, son programadores. Les va a tocar hacer todas esas cosas, ¿no? Incluso los perfiles han cambiado. O sea, cuando uno salía de estudiar en Acatlán, porque también estudiamos comunicación en Acatlán, era como, necesito un editor y ya, ¿no? Y por ser editor y solo editor, te va a pagar esto. A ustedes necesito un editor, que sea animador, que sea diseñador, que sea community manager, que sea... Ustedes ya están obligados a hacer transmedia. No es algo que yo diga, es una obligación que tienen ustedes para competir en lo que hay allá afuera. Entonces, pues eso, yo creo que sí, y creo que es una transición hasta natural, diría yo, ¿no? Pasar del videojuego al cine o viceversa. A mí me gustaría que se retomara un aspecto que tocaron tangencialmente, y es la importancia de las redes sociales para la difusión. Por ejemplo, hice una exploración rapidísima, y estamos hablando de Isaac Cheren, y lo único que tiene es un tweet fijado en junio sobre Leona, y no hay ninguna otra cosa sino en diciembre por parte de IMCINE. Entonces, en el TEC de Monterrey estamos haciendo una investigación sobre cine mexicano, específicamente cine en el Estado de México y específicamente directoras, cineastas en general. Y estamos impresionados de que no se usan las redes sociales para promover el cine. Entonces, hay un discurso que discrepa, porque por una parte estamos promoviendo distintas formas de producción, pero nos olvidamos por completo de las redes sociales y preguntémonos si en nuestros planes de estudio están, de las escuelas, si en los planes de estudio se está enseñando cómo promover nuestros productos a través del día a día de las redes sociales, que no se nos quitan de las manos. Entonces, no sé si incluso algunos de mis estudiantes quieren hacer alguna observación, pero realmente impresiona, uno, lo poco que se conoce del cine que se genera en el Estado de México, y dos, el nulo, o sea, las directoras no usan redes sociales. Isaac Cheren habla de que desayunó hoy, no habla de cine. Sí. ¿No? Entonces, sí me gustaría que abundaran al respecto. Es una pregunta bien interesante porque si uno ve los datos de IMCINE, pues ahí está, ¿no? El 35% de las películas que se estrenaron el año pasado no tuvieron redes sociales. O sea, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok, ni nada, ¿no? Y uno empieza a preguntar, oye, ¿por qué no le hiciste un Facebook, no? ¿Por qué no le hiciste un Instagram? Por ejemplo, que ella está bien si tiene su propio Twitter donde anunciaban el tema de las giras y dónde iban a estar exhibiendo en los autocinemas. Y las respuestas recurrentes, no sé, me interesa mucho esa investigación que están haciendo porque habría que ver, pero las respuestas recurrentes que dan
son dos. La primera es que esa es chamba de la distribuidora, ¿no? O sea, el cineasta dice, es que esa es chamba de la distribuidora, yo le di la película a la distribuidora y es boleto de la distribuidora porque en lo que ellos distribuyen, yo ya estoy preproduciendo mi siguiente proyecto. Y uno dice, bueno, pero tu siguiente proyecto seguramente lo vas a debutar en 15 años, ¿no? O sea, tienes el tiempo suficiente para dedicarle a la, ¿no? Entonces suena un poco raro. Sí, ¿no? Y entonces, esa es la primera respuesta que te dan. Es que las distribuidoras son las que se hacen cargo. Lo segundo, y esto es lo más interesante de todo, que ahorita los directores que están estrenando Samuel Kishi, ¿no? Entonces ellos están en un rango de edad entre los 35 y los 45 años. Son los directores que están en estos momentos más o menos ahí. Y te dicen, ¿Facebook? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hacer un Facebook a mi película? Facebook están mis tías. No creo que le interese a mis tías en un Facebook de la película. Instagram para una película, ¿pero qué voy a postear ahí? TikTok, no, eso es de centennials, ¿no? Fuchi los centennials, ¿no? Entonces, también hay un estigma muy marcado en la forma en la que perciben las redes y cómo ven las redes sociales. Cuando para nosotros a lo mejor que somos más chicos decimos, oye, pues es que es una herramienta fundamental. Y nos lo decía, bueno, esto no ya es que me están grabando, eso no lo puedo decir, pero hay una sí, no, yo ya dije todo lo que, ya me metí con todo el mundo, todo lo puedo decir. Bueno, una youtuber muy famosa de cine, ¿no? Que no habla de cine mexicano, me lo ha dicho, se me han acercado a decirme, oye, ¿sabes qué? Te doy tanta lana, y yo claro que digo, pues, y hago una reseña de, vamos a poner un ejemplo, es un ejemplo, Nuevo Orden, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otro chico que está ahorita, bueno, ya no tanto como el año pasado, que el año pasado fue su año, que es Javier Ibarreche. Ibarreche me lo dijo, cuando hablé en TikTok de Noche de Fuego, no, o sea, la gente se fue a ver Noche de Fuego. Y entonces, lo que algunos cineastas más chicos están empezando a ver, y esto nos lo dijo Gabriela Ibet en la entrevista, es, a lo mejor y no es necesario abrir un Facebook, o un TikTok, o un Instagram. En lugar de hacer esa chamba que no te va a dar tiempo de gestionar, porque necesitas un community manager al que hay que pagarle, esa lana dásela a un influencer, y que hable de tu película. Obviamente un influencer de nicho, como nosotros nos contrató Movie para hablar de su plataforma, que digo, lo hubiéramos hecho sin que nos pagaran, pero siempre son bienvenidos unos centavos, ya lo hacíamos sin que nos pagaran. Y entonces la fórmula que ahora se está buscando es a ver quiénes son los que están haciendo las cosas bien. Pues está Ibarreche, está Gaby Mesa, está tal, ¿no? Vamos a darles esa lana y que ellos nos den la difusión en el momento en el que salga la película. Y creo que cada vez vamos a empezar a ver más eso, ¿no? A ver cómo esta gente habla de ese tipo de cine y no Chumel Torres en el Festival de Guadalajara, que fue una mala estrategia, aunque la gente ahí estuvo, ¿no? Sí, al final. Entonces sí, es un tema que tiene que ver mucho con los estigmas. Eso es a la gente que yo le he preguntado, me dicen, es que ¿cómo le voy a abrir un Facebook a la película? Y aparte tengo que estar yo ahí en la computadora. Y uno dice, pero bueno, es que tampoco es ciencia cuántica, ¿no? Pero haces un barrido sobre cine mexicano, cine mexiquense, das el nombre de las películas y no aparecen. No aparecen, sí, no hay. Es decir, ya no es una cuestión generacional, sino que todavía no se ha visto el potencial de las redes para difundir y para conocer más de lo que tú estás haciendo. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que vale mucho la pena que quienes están haciendo algo, pues reenfoquen sus estrategias de difusión. Sí, yo con ellos los veo. Mi ejemplo más cercano de gente que tiene un canal de YouTube es Aterion, ¿no? Aterion es un chico de 22 años que está haciendo unas locuras. Y él me lo dijo. Me dijo, Jerry, yo voy a hacer mi primer largometraje con menos de 500,000 pesos, porque al principio había dicho 50,000 pesos, y dije, tampoco te mames, ¿no? O sea, tampoco, ese es el catering nomás de un día, ¿no? O dos, un buen catering, ¿no? Me dijo, con medio, y lo voy a rentar por Vimeo, y lo voy a anunciar por mi TikTok, por mi Instagram y por mi YouTube. Pero estás hablando de alguien que creció admirando youtubers. No sé qué tan bonito sea eso, pero al menos él salió bien la admiración a los youtubers, ¿no? Entonces yo sí veo todavía ese choque generacional, pero creo que ya están entrando generaciones que están más habituadas y que normalizan más el tener ese tipo de producción. Nosotros, por ejemplo, en el cortometraje animado que se está haciendo, tiene su Instagram, tiene su Twitter, y que fue fundamental para la campaña que hicimos en Fondeadora, para que se lograra. Esa red social y Twitter fue importantísimo y Instagram fue importantísimo, ¿no? Además de Twitch, que ahí fue donde más. Pues yo creo que todavía se están
muy aferrado a los modelos tradicionales de publicidad. O sea, yo, por ejemplo, trabajé un tiempo en la Cineteca Nacional en prensa y pues obviamente yo trataba con los distribuidores para... Te están grabando. Para hacer no hay problema. No, pero... sí, o sea, es un problema, de verdad es un problema. En ese caso, por ejemplo... tratar con las distribuidoras y con la misma gente de la Cineteca, o sea, tú les presentas ideas de, oye, hay que subir un material o así, y ellos están muy enfocados en que salga en impreso, en radio y en TV. O sea, por ejemplo, en Cineteca teníamos una lista VIP, y en vez de que ahí estuvieran, pues, todavía no estaba, ya tiene algunos años, pero tampoco crean que tiene 10 años, o sea, tiene como 4 años, y no crean que pues ahí estaban personas pues que tuvieran cierto potencial, ciertos números en redes y así. Estaban pues periódicos, televisión, o sea, los medios tradicionales, que no digo que no tengan cierto impacto, pero esa era su lista VIP. Y a la lista VIP pues les mandábamos cierta información para que difundieran ciertos estrenos, ¿no? Era como de, no va a venir tal director, solamente mándale la invitación a los VIP, o sea, no nos interesan los blogs, todos los canales, no. Y era como de, oye, o sea, está bien que los consideres todavía, pero también considera estos, o sea, ¿quién te dice que este blog no puede tener cierto impacto? No, o sea, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo internet, no? Entonces, yo lo veía tanto en las personas que estaban dentro de la Cineteca, limitábamos algunos estrenos, porque no, o sea, si el director ya lo veía en el Universal, ya estaba contento, ya no le importaba todo lo demás, y al final, pues, el Universal no iba a llevar a la gente a ver las películas, o sea, yo lo veía por la parte ahí, y también las distribuidoras, o sea, hablando con muchos distribuidores, siempre estaban aferrados a las inserciones tradicionales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estoy viendo un dato, esto es del año de 2019, en ese año fueron 109 películas estrenadas, solamente el 30% tuvo este tipo de publicidad. Entonces, ¿qué pasa con el otro 70%? Pues ahí es donde se deberían aprovechar las redes, pero pues sí, contestando un poco, yo creo que todavía mucha gente, puede sonar algo muy, pues no sé, muy básico, pero mucha gente que está en esa toma de decisiones es la brecha generacional y no se dan cuenta les digo, yo lo veía con el director de la Cineteca, súper cerrado a nuevas ideas, y si la Cineteca no ha alcanzado cierta presencia en redes, no es porque no tenga gente talentosa y gente joven, todo el equipo de difusión es joven, no es porque no haya ideas, es porque las cabezas están súper cerradas a la nueva tecnología. Cuando tú vas a la Cineteca y ves a puros chavos de su edad y dices, o sea, aún así la Cineteca es muy exitosa, pero podría ser mucho más si se le diera ese potencial a las redes, y pues ya. Ustedes, ya que han estado con realizadores, con personas que cuestionan un poco más el medio, a una escuela como este ejemplo de cine que es joven, realmente no van ni 10 años, así de... Sí. ¿Qué sugerencia le podrían dar para dar este tipo de terminar los cortometrajes? No a nivel de que ya lo realizamos, ya hicimos una muestra y se vio una vez, y ahora a festivales, y después de los festivales es como de, ok, ¿dónde quedan? De todo el trabajo que se ha hecho en la escuela, la mayoría no lo ha visto, porque entran antes o después, o son simplemente proyectos que se quedan enlatados en un disco duro ahora. Pero, ¿cuál sería su sugerencia para poderlo mostrar? O sea, para poder hacer esta difusión y darle imagen, lo que comentaba la maestra, ¿no? Hay cine que se hace en México, o específicamente en el Estado de México, que digamos aquí Miradas, da esa oportunidad de ver, sin embargo no es todo. ¿Ustedes en qué plataforma o a través de qué medio lo colocarían? Porque estamos buscando este medio de gestión para poder dar esa visualización a los cortos que se hicieron en la primera generación y nadie conoce, o de las últimas que unos no pudieron ver, que solo se ven una vez y ya no se muestran más que en uno o dos festivales donde llegamos a quedar. Entonces, no sé, ustedes, ya, ¿cuál creerían que es la mejor opción? Yo un poco, para ver si alguien más alcanza a entrar con otra pregunta, pienso mucho en dos modelos, el de las escuelas de cine que tienen su propio canal donde suben los cortometrajes, o sea, a lo mejor un canal del festival en donde estén alojados todos los cortometrajes, porque también ahí uno se mete a otra problemática del cineasta latinoamericano que vimos cuando queríamos hacer nuestra plataforma. Nadie tiene registrados sus trabajos, ¿no? Entonces te mandan los trabajos y ¿esto de quién es? Pues ahí dice que es de alguien, pero no tienen un papel que esté sellado ante un autor que efectivamente me diga que es mío, ¿no? Entonces también ahí nos dimos cuenta de que hay una problemática, pero bueno,
sería ceder para abrir un canal. Yo lo que nunca he entendido es por qué los cineastas es como de, no, ¿quieres ver mi corto? En Vimeo y con password, ¿no? Y es como, güey, en Vimeo no se para nadie, y con contraseña menos, ¿no? Entonces, pues es la obvia. A mí me lo decía Germán Eudet, que seguramente algunos de ustedes lo conocerán, que hace videos. Me decía, güey, con mi corto Las Rancheras, lo llevé a Morelia, había 15 personas en la sala. Lo subí a YouTube y tuvo 170,000 visualizaciones. Ya sé que no te dieron la palmada en la espalda y te dijeron, Dios, eres el Spielberg mexicano. Ya sé que eso no pasó, pero son 170,000 personas que están en algún lugar, que decidieron entrar, ver tu corto, echárselo completo y decir, ah, bueno, efectivamente eres el Spielberg mexicano, XD, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Entonces, suena a una obviedad, ¿no? Pero hagan un canal de la facultad y suban ahí los cortos, y entonces hagan un Instagram, y aunque nos veas todas las redes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Y un Twitter, oye, es que mira, subí mi corto a tal canal y ahí están los cortos de todos mis compas. O sea, el cine actualmente, y yo creo que como ninguna otra época en la historia, ya está dejando atrás la tiranía del director o dictador y se está volviendo un cine comunitario. Y qué bueno. Pero el cine comunitario no nada más es comunitario en tanto que hago las películas en comunidad, es en tanto le doy difusión a las películas en comunidad. Entonces es, oye, mi compa subió un corto, échatelo, ahí yo fui el que trajo las tortas, pero no mames, quedó de huevos, ¿no? Y empezar a darle difusión entre todos. Obviamente si aquí son 100 y los 100 comparten un corto, pues son 100 views. O sea, y poco a poquito se va generando esa bola de nieve que se tiende a gestar en internet. Entonces, si no se piensan ustedes como comunidad, si no se piensan como cineastas comunitarios que son y que tienen que ser, porque si quieren hacer las cosas solos, les va a costar muchísimos años de trabajo, entonces estamos perdidos, ¿no? Entonces, abran un canal de YouTube y suban todos los cortos ahí y denles difusión entre ustedes. Y van a ver cómo la gente va a llegar. Y quién sabe qué pasa después. Hay muchos canales canadienses, gringos, que solo suben cortos y les va muy bien, y de pronto ves un corto que tiene 50,000 views y luego otro tiene 1,5 millones, y luego... pero no lo van a saber si lo suben a Vimeo con password, ¿no? Y lo esconden, o lo tienen en su disco duro ahí enlatado, aunque les haya quedado feo, güey. Súbanlo, no importa. O sea, sus primeros hijos van a ser horribles, ya después van a ser muy guapos. Sí, es un poco más lo que decían de que somos la generación de cineastas de plataformas, y bueno, es como más una inquietud, o sea, como al entrar a la plataforma seguimos compitiendo con las películas gringas, ¿no? Que, pues, por ejemplo, Leona, pues en Prime subieron todas las de James Bond, de Halloween, cosas así, incluso... Bueno, sí, de esa forma. Y ahora nosotros, al no ser un Luis Palacios, o sea, al entrar a Netflix, por ejemplo, que estamos compitiendo contra estas películas, pues sí, como dicen, no están los números, ¿verdad? De cuántas personas nos vieron, pero, o sea, conseguimos el dinero que dicen para hacer nuestro siguiente proyecto. Regresamos a la plataforma y como que la pregunta o la inquietud es, ¿las plataformas toman como en cuenta estos datos para volver a aceptarnos la película? Porque pues si fuera así, pues sí es como, obviamente no vamos a competir contra James Bond, ¿no? Que se estrenó en Prime. Sí, hay un fenómeno muy curioso, ¿no, Leti? Que es el fenómeno de Ya no estoy aquí, que todo el mundo decía, si esto se estrena en salas, no la ve nadie. O sea, si esto llega a una sala de cine, no se paran ni las moscas, ¿no? Y entonces llega Netflix y Netflix le hace una campaña para que se vea la película y le fue muy bien, fue top 1 no sé cuántas semanas o cuántos días, pero le fue muy, muy, muy bien, porque obviamente Netflix lo que quiere es, pues, ese producto que compró, lo quiere hacer rentable, ¿no? Lo que sí es un hecho y que nos lo dijo... Lo dijo Isaac, es que ayudan mucho las credenciales. Obviamente si te nominaron al Ariel, aunque no lo hayas ganado, pues puedes llegar a decir, oye, estuve nominado al Ariel. Si tú subes una película a Netflix y a la película le va muy bien, obviamente hasta Netflix te va a decir, oye, ¿sabes qué? Le fue bien a tu película. Si le va mal, posiblemente a lo mejor ya no tendrás que apuntar a Netflix, sino a Filmin Latino, ¿no? O sea, pero lo que quiero que ustedes piensen y quiero que vean es que tienen opciones y posibilidades que antes no existían. O sea, antes era o la sala o la sala. Y si no llegabas a salas, ahora sí te vas a la latita y olvídate, ¿no? Ahora ustedes tienen la posibilidad de que ya en el peor de los casos no se los compró nadie, pónganla en renta en YouTube, ¿no? Algo le vas a sacar. Pero antes ni siquiera esa posibilidad tenías. Ahora se ha diversificado incluso las opciones que uno tiene para poder sacar su proyecto. No, pues nada más quería recordar el caso de... Sí influye el caso de Tijuana. Es una serie mexicana, sí. Es muy buena, tiene solamente una temporada, pero véanla en Netflix. Y pues esta serie ya no se renovó. Y aparte cierra, pues obviamente con la promesa de una segunda y nunca sabemos qué pasó con ese periodista. Es un ejemplo de cómo pues, la serie no se vio, no se renovó y ya sale bye todos.
Pero aquí es cuando entra la otra parte, tenemos este apoyo del streaming, hay que aprovecharlo, pero aquí es cuando entra lo que se mencionaba de redes sociales. Tijuana, pues si ya tienes el apoyo de Netflix y ya va a estar tu serie, le metes tú también ahí una publicidad a redes para ayudar un poco pues a que no te la vayan a cancelar para la siguiente. Entonces nada más quería mencionar este caso para ver que es importante el apoyo del streaming cuando ya te contratan, pero pues si ya está ahí, tú dices, bueno, ahora están las redes, ahí no me va a apoyar Netflix, porque también, ojo, hay diferentes apoyos de Netflix, o sea, Netflix se puede apoyar en un nivel ya no estoy aquí, o en un nivel Bardo como ahorita que hasta hay espectaculares, o te puede ayudar en un nivel Tijuana, o sea, obviamente Netflix no apoyó Tijuana como apoyó a Bardo entonces ahí es cuando dices, bueno, aquí está esto, pero yo tengo lo otro que son redes sociales, pues voy a aprovechar, le meto pautas a Instagram, a Facebook, hasta a Twitter, y ahí es cuando entran ustedes, pues como creadores y como conocedores de las redes, pues ya es lo único. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por haber asistido al día de hoy a este evento. Gracias. Bueno, no, yo rápidamente agradecerles porque para mí, es que yo reitero, ya soy un abuelo, pero llevo 10 años dando clases. Entonces, obviamente le daba clases a gente más grande que yo, luego a gente de mi edad, y ahora estoy con gente más chica, y la generación que más me entusiasma pues es la de ustedes, ¿no? Entonces, están en un momento maravilloso para hacer cine, están en un momento en el que tienen todas las herramientas ahí. No las desaprovechen, no se esperen a que el festival les ponga el sello, no solo solo Miradas Locales, pero todos los demás, no se esperen. Este sí. Pero no esperen esa aprobación, háganlo, vuélvanse locos, disfruten las herramientas que tienen a la mano y hagan cine aunque sea en vertical, aunque sea con celular, aunque sea con una reflex, con una, bueno, si tienen para filme, pues háganlo y me invitan con una digital, no importa, hagan cine, están en una época interesantísima para hacerlo. Y gracias a todos, de verdad. Sí, muchas gracias. Ahora es un aplauso para mí. Gracias. Gracias. Este aplauso también es para ustedes por darse el rol acá a las actividades, porque la neta, sin ustedes también estas actividades no podrían seguir, ¿no? O sea, hacemos las actividades justo para ver foros llenos, ¿no? Para seguir difundiendo la cultura cinematográfica en nuestra entidad. Voy a continuación a pedir a nuestros voluntarios que nos ayuden porque tenemos regalitos para ustedes. Entonces, muchas gracias. Por favor. Miradas Locales les quiere dar a ambos, entregar a ambos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Así está pesado. Este par de Muchas gracias. cajitas de madera muchas que gracias. si las quieren abrir para que Ay, no sí. les presuman A ver. a nuestros ¿Es una Alexa? amigos. Ahí está, miren. Todavía no. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Es un Muchas gracias. de mezcal. Para poner buena Nos invitan, por favor. Y tienen el kit de regalo de Miradas Locales. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. La taza, la libreta. Ay, qué bonito. Necesito fuera de concierto, ¿no? Pero así. Mira, qué Miradas Locales, por favor. Muchas gracias. Y yo concuerdo también con lo que decían hace rato. Un premio no te hace el cineasta prodigio, porque no tiene, o sea, lo que tú haces con tus entrañas no tiene valor. O sea, la otra persona que te diga tú ganaste es muy subjetivo. Entonces, para quienes vayan, quienes estén compitiendo, sí, ojalá que ganen, por supuesto, pero si no ganan, no quiere decir nada más que esos jurados, en su criterio, designaron que se merecían el premio de esta edición, pero eso no quiere decir que no sean buenos cineastas. Por favor, eso llévenselo y ténganlo muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Una foto. ¿Sí?